Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónicas Anda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a continuar con la clase número 2 del curso de lo que viene siendo transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutadas. En esta ocasión vamos a estar hablando de algunos parámetros importantes. Ya necesito que me anoten porque esto es un curso totalmente disponible y está completamente buenísimo para la parte de la información técnica porque de aquí tú vas a aprender cómo adaptar un transistor MOSFET en fuente de alimentación conmutada cuando no lo consigas por el original. Perfecto. Entonces, vamos a hablar que hoy estamos a la fecha, hoy es 16. ¿Hoy es 16 de qué? De julio, del 7 del 25. Perfecto. Y estamos hablando de la clase 2. De la clase 2. MOSFETs. Bien, en la primera parte hablamos un poquito de los terminales del transistor MOSFET, algunos parámetros importantes, ¿verdad? Lo que significaba el tema de los hercios o de los kilohercios, en fin, hablamos de varias cosas. En esta clase tienes que tomarme en cuenta lo siguiente. El MOSFET es un componente electrónico que en fuentes de alimentación sirve para ser un interruptor. De ahí vamos a partir un interruptor electrónico. ¿Verdad? En la primera clase entendimos que él prende y apaga constantemente o rápidamente, por decirlo así, a una frecuencia determinada que está controlado por el circuito integrado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una fuente de poder maneja, en la parte, por decirlo así, de potencia, varios transistores MOSFET? Porque se pueden encontrar se pueden encontrar desde uno hasta pueden encontrarse 4, por decirlo así, o 5 transistores MOSFET. Resulta acontece que esos transistores MOSFET están ligados a diferentes conversores. Cada conversor de esto tiene algo que se conoce como un transformador. ¿Cierto? Puede ser transformador, pero también a la vez puede ser una bobina, que no es lo mismo. Cuando es una bobina, está ligado, por decirlo así, al circuito bus de la parte primaria de la fuente de alimentación. Un circuito bus en la parte primaria de la fuente de alimentación está ligado a lo que viene siendo el circuito PFC. Entonces, si tú encuentras en una fuente de alimentación más de un interruptor electrónico, es decir, un MOSFET, es porque va a estar ligado a diferentes tipos de conversores. Un conversor tiene un transformador o una bobina. Eso tiene que quedarte claro. Aquí, por ejemplo, lo vemos claramente. Mira lo que dice, de hecho, mira lo que dice. Dice LM-PFC. Porque esto, a pesar de que parece un transformador, no lo es. Es una bobina grande, una bobina gigante, por decirlo así. Capacitada directamente para el tema de la alta frecuencia. Ahora, cuando estemos en la parte de los parámetros importantes, cada transistor de estos MOSFET en una fuente de alimentación conmutada, una fuente puede traerte el circuito tipo o el conversor playback. Puede traerte el conversor bus. Y puede traerte lo que viene siendo el forward. Cuando estemos analizando las fuentes de alimentación, quiero que tomes en cuenta esto. El flyback va a traer típicamente un MOSFET. El bus típicamente va a traer entre 1 o 2 MOSFET. Casi siempre es 1. He visto en algunas fuentes de alimentación que manejan 2, pero casi siempre es 1. Y el forward va a manejar típicamente 2 MOSFETs. Tienes que tomarme en cuenta esto, porque en el muchachos, no hay diagrama. No hay diagramas de fuentes de alimentación modernas. No hay diagrama.
No hay diagrama, entonces tú tienes que saber interpretar la fuente de alimentación. Este es un curso que está ligado directamente a los transistores MOSFET en fuentes de alimentación conmutada, pero solamente en MOSFET. Yo ahorita no voy a meter nada referente a los componentes electrónicos alrededor de la fuente. Me interesa el MOSFET, cómo actúa, cuáles son sus parámetros críticos a la hora de trabajar, en fin. Entonces, te estoy diciendo que si una fuente de alimentación trae 3 tipos de conversores, el flyback va a traer un MOSFET típicamente, el bus va a traer entre 1 o 2 MOSFETs y el forward va a traer 2 MOSFETs. La diferencia entre estos es que el flyback, este señor que está acá, el flyback, típicamente puede traer el MOSFET por dentro de un circuito integrado, de un CI, es decir, de un circuito integrado. Tómame en esta referencia. En cambio, el tipo bus y el forward, yo casi siempre los he visto es por fuera. No los he visto por dentro. Que me diga que el MOSFET viene por dentro en el circuito integrado, no es así. Entonces, si tú me estás aprendiendo esto a la hora de tú estar empezando a diagnosticar equipos electrónicos, se te va a hacer muy fácil con toda esta información que yo te estoy dando. Ya, el libro ya está casi terminado. Tengo que llevarlo el tema de la edición y todo el tema ese, importante para próximamente salir a la venta. Y obviamente tendría que venderlo en algunos lados, tendría que ser de manera digital. Pero ya tú con esta información, tú tienes que tomar en cuenta. En la clase 2 estamos viendo que los MOSFET son interruptores electrónicos que están colocados para los conversores. Los conversores van a llevar un transformador o una bobina. En las fuentes de alimentación podemos encontrar hasta 3 tipos de conversores, flyback, bus y forward, ¿verdad? Y que el flyback va a traer típicamente un MOSFET, que el bus va a traer entre 1 o 2 y que el forward 2 MOSFETs. Y que lo que viene siendo el circuito tipo flyback, el MOSFET puede venir por dentro o dentro de un circuito, es decir, por dentro de un circuito o por fuera. En el caso de la parte del bus y del forward, yo no he visto transistor MOSFET por dentro de un circuito integrado. No lo he visto, por lo menos hasta los momentos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, tomemos en cuenta el tercer punto, muy importante. Vamos a analizar esta fuente de alimentación. Y esta fuente de alimentación tiene 3 conversores. Esta es una fuente ideal porque tiene 3 conversores esenciales en fuentes de alimentación conmutada. El PFC o el tipo bus, el forward y el flyback. Y como te puedes dar cuenta, el flyback está manejándome un circuito integrado y no tiene el MOSFET por fuera, lo tiene por dentro. ¿Ya? Lo que viene siendo el PFC tiene su transistor MOSFET acá, véanlo. Y lo que viene siendo el forward lo tiene acá. ¿Ya? Cuando una fuente de alimentación traiga 3 conversores, toma en cuenta esto. El PFC no es transformador. No es transformador y este está del lado hot. ¿Y por qué yo estoy anotando esto de los conversores como tal? Porque de ahí va ligado al estudio nato de las fuentes de alimentación conmutada, porque cuando empecemos a entrar en la parte de las matrículas, ustedes van a darse cuenta que no todos los transistores son iguales, ¿ya? Porque esto está ligado tanto a voltaje como a corriente y otros parámetros críticos importantes. El PFC no es transformador y este está del lado hot de la fuente. No es cruzado por una línea divisora. No es cruzado por una línea divisora. Analicémoslo en la práctica directamente. Te das cuenta que aquí hay una línea divisora. Mira, uno pasa por acá, pasa por acá. Y el PFC está solamente del lado caliente. Está en relación con la parte primaria de la fuente de alimentación donde se conecta la fuente de alimentación. Entonces, el PFC no es transformador y perdón un poquito, me estaban llamando, ya. Y no está cruzado por una línea divisora, está ubicado en el lado de la parte
del lado caliente de la fuente de alimentación y no es transformador, es una bobina. Entonces este es el punto número 1 para empezar a entender la parte de los transistores. El número 2, el flyback. El flyback típicamente maneja un transformador bajo o pequeño, vamos a ponerlo así. Y este es cruzado por la línea divisora. ¿Y qué es lo que es esa línea divisora? Bueno, los que han seguido los cursos de fuentes de alimentación conmutadas, divide entre una tierra y la otra, entre tierra caliente y tierra fría. No están ligadas. Una tierra caliente es una cosa, la tierra fría es otra cosa. El flyback, transformador bajo o pequeño, y este es cruzado por la línea divisora. Entonces, el conversor número 3 es directamente lo que viene siendo el forward. El conversor forward maneja, vamos a decirlo así, el transformador más grande. Amigos, yo copio porque es la manera de aprender realmente, y para los suscriptores, esto es una clase como si estuvieras en el colegio. Yo soy el profesor, voy anotando en el pizarrón y ustedes me van anotando. Forward maneja el transformador más grande y es cruzado por línea divisora. Por línea divisora. Ahí estamos. Porque por ahí me dijeron que mientras yo copiaba no era una manera profesional de hacerlo. De hecho, es la más profesional de todas, porque yo estoy dando el ejemplo como profesor para que ustedes anoten la información correspondiente. ¿Ya? Entonces, el forward maneja el transformador más grande y es cruzado por línea divisora. ¿Por qué te anoto la parte de los conversores? Porque de allí, en fuentes de alimentación conmutadas, cada conversor de estos, cada transformador de estos, va a entregar la frecuencia en alterna gracias justamente al transistor MOSFET. Aquí vemos una fuente que tiene el PFC de este lado, que tiene el flyback y que tiene el forward. Te das cuenta que está cruzado por la línea divisora. Entonces, el forward maneja dos transistores, te lo acabo de poner adelante. El flyback 1 puede venir dentro o por fuera, y el PFC va a manejar entre 1 o 2. Los he visto también con 2 conmutadores. Ahora, toma esta nota importante acá. El transistor para cada conversor encenderá o pondrá a trabajar el transformador. El transformador de cada fuente. Esto, lo que yo estoy haciendo acá, es desglosarte toda una fuente de alimentación sin el diagrama. Por ejemplo, si yo veo esta fuente, esto es una fuente que, ¿cuántos conversores hay aquí? Solamente hay dos conversores, el conversor PFC y el conversor forward. El conversor PFC y el conversor forward no tiene flyback. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Porque justamente el forward tiene los dos transistores ahí de conmutación, aparte que tiene otros componentes que también vamos a descifrar eso ya posiblemente en la tercera clase. ¿Y por qué tengo que enseñarte los conversores? Porque de allí va a haber la parte de los conmutadores, porque de allí vamos a saber cuáles son las típicas matrículas que se pueden encontrar allí, por qué esas matrículas, cuáles son sus parámetros de trabajo, por qué un transistor dice, ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer.
hay transistores que, por ejemplo, dicen, por ponerte un ejemplo, 600 voltios a 8 amperios. 8A. En un MOSFET dice esto. Y mucha gente no sabe qué es esto. Muchas personas que se dedican a la electrónica no saben qué significa que un MOSFET diga 600 voltios a 8 amperios. Entonces, esta es la clase número 2. Yo no te quiero llenar de información tan rápida. Estas clases se están grabando cada tercer día, cada cuarto día. Suscríbanse al canal, manténganse informados. Esta es la segunda clase. Esto va a entrar en la lista de reproducción. Entren en la lista de reproducción de este canal. Se va a llamar cómo analizar o cómo adaptar transistores MOSFET. De repente la portada puede cambiar, pero siempre va a decir MOSFET porque está en el curso. Las clases están, cuando son cursos, están directamente en lista de reproducción. Tú te metes en la lista de reproducción y dice el título. Y eso es una clase. Y están totalmente gratuitas para todos los seguidores que quieran suscribirse al canal, ayudar a la comunidad internacional en la parte electrónica, colaborar también con este canal, que es totalmente gratis. Mira, de hecho, te voy a buscar algo acá. Mira, fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Mira lo que tengo aquí, la clase 1, la información. Todo esto yo lo voy a llevar en hojas. Todo esto yo lo voy a llevar, los tengo en hojas. Esta es la clase número 1, lo que vimos. Ya hablamos de los temas de la frecuencia, las topologías, cómo trabaja la parte del oscilador. Esta primera clase estuvo buena. Lo que me impresionó fue que no tuvo casi vistas comparado con otros videos. Ni siquiera ha llegado a las 1000 vistas. Es algo que me impresionó. No sé si que fue YouTube no me recomendó. No sé. Pero la clase está excelentísima. Para los que no han visto, vayan a verla. Porque está demasiado espectacular. Para que no te me pierdas. Entonces, aquí, esta es la clase número 2, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la parte de la segunda. 1, 2. Luego vino esta, 3. Luego vino esta. Y acá. ¿Y esto qué pasa conmigo? Esto lo engrapo. Y ahí está mi primera clase, que fue grabada el 12 y luego el 16. Suscríbanse al canal porque esta información vale millones. Bendiciones para todos y espero se encuentren.